Qué amables, espérense hasta que lea, a ver si quieren seguir aplaudiendo. Primero, muchas gracias a quienes organizaron y trabajaron para que esto sea posible, para poder conversar, discutir entre varios de nosotros, que en principio estamos trabajando en un frente común, sin saberlo. Y particularmente a Virginia, que la conozco hace mucho, y esta es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar a otro nivel, y no a nivel, digamos, de pasillo, ¿no?, que es lo habitual en la facultad. Sí se oye, porque yo me oigo mal. ¿Se oye? Bueno, ok. Quisiera discutir con el compañero, pero como nos dijeron que tenemos 10 minutos al final, leeré rápido mi intervención para discutir con él. Empiezo. Ubicaré este texto para poder extraerle todo su sentido y efectividad en una labor interdisciplinaria de investigación que nos ocupó como seminario de investigación desde 1998 hasta el día de hoy y que dio comienzo bajo el título de Problemas de Alteridad. Se trataba entonces y aún ahora de reflexionar sobre la condición histórico-social de las experiencias de lo humano, su fuerza de permanencia y a la vez su asombrosa vulnerabilidad. La necesidad reflexiva poseía una indiscutible actualidad frente a la historia de los pasados 30 años del siglo XX en América Latina, especialmente aquella de las dictaduras del cono sur del continente, las cuales en pocos años de ejercer una violencia jurídico y política habían conseguido lacerar el vínculo y el tejido social, volviendo cada vez más desprotegidos a grupos e individuos e insistiendo a la vez en ocultar las formas sociales de resistencia organizadas a favor de demandas precisas de justicia. El estudio de la organización y del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo nos mostró a nosotros, a mí particularmente, cómo esa resistencia, por poner un ejemplo que por supuesto está ofrecido a debate, sería configurada a través de acciones sociales que habían accedido a una suerte de visibilidad lograda mediante un trabajo de duelo por los desaparecidos del régimen dictatorial argentino, trabajo que produjo sus propias demandas de justicia y sus muy determinadas modalidades de apropiación de los emblemas del poder. Pensemos si no en la Plaza de Mayo, que celebra a la Constitución, que gracias a esos movimientos le fue, en términos simbólicos o imaginarios, poco a poco arrebatada a la dictadura. Y de manera modesta, de toma de la palabra, de toma de la lengua cotidiana, de toma de la calle, bajo el imperativo de convertirse en una voz pública. El análisis de los elementos semánticos más notorios de las demandas de las madres, incluyendo su apropiación artística, recibió interpretaciones encontradas entonces y todavía ahora. Fue un análisis nutrido por los debates políticos que tuvieron lugar durante la emergencia del movimiento y aún después, una vez acabada la dictadura y en pleno auge del proceso de democratización de la política y la sociedad. Análisis y debate dejarían su marca sobre el pensamiento de lo social histórico y sobre el pensamiento de género, por lo menos el pensamiento de género latinoamericano. No es de extrañar el impacto de ciertos acontecimientos sobre el pensamiento, la teoría y las ciencias sociales. El siglo XX, como sabemos, conoció varios. El camino de las memorias colectivas surcará el campo problemático de muchas disciplinas, sacando a la superficie artefactos diversos. A esto nos dedicamos, a estudiar este camino. Artefactos, es decir, conceptos, categorías, nociones con diverso grado de generalidad y abstracción, argumentos persuasivos que fueron exhibidos en congresos y coloquios académicos, en publicaciones varias, como contribuciones al debate sobre lo social. Un debate, me parece, donde se distinguía a grandes rasgos dos maneras de entender lo político. Una manera jurídico-política y una manera, la nuestra, la que siempre nos ha interesado, sociohistórica. Maneras que se encontraban en todas las disciplinas y en los argumentos centrales defendidos por las organizaciones de lo social. En relación al análisis específico del surgimiento, la perduración y las transformaciones sufridas por el movimiento de las madres en su discurso, sus expectativas y su propia organización interna, así como sobre las subjetividades que serían moldeadas por la lucha,
Este no se quedó, sin embargo, en un mero nivel de particularidad, me refiero al análisis, sino que se puso inmediatamente sobre la mesa de discusión la pregunta por la pertinencia de usar alguna de las categorías producidas durante el estudio sobre el movimiento de las madres para pensar otras acciones y los modos de acción de género, y finalmente para dar cuenta de todo lo que sería lo social histórico que distinguimos de una estructura vertical de dominación jurídico-política. La sociedad no podía ser concebida únicamente como un espacio sometido, es decir, un entramado de relaciones de servidumbre, sino también, y esto era lo que nos interesaba, analizar una instancia de invención de lo social, de la subjetividad, de las experiencias de lo humano. Entendido de esta manera, lo social aparecía a la reflexión como un trabajo de resistencia, esto es, no como una simple instancia de relaciones entre grupos e individuos, es decir, una relación marcada por la autoridad de las jerarquías, que se muestra como un producto para ser estudiado, sino como una labor de producción de solidaridad. Y de manera muy particular para nosotras, esta solidaridad, este ejercicio solidario, tenía lugar al interior de un grupo muy claramente distinguido que nos interesaba pensar sobre él, que era el grupo de las mujeres. Recuerden lo siguiente: la solidaridad había sido pensada y determinada por la sociología clásica como una relación entre los individuos y el poder central del Estado. En el estudio de los movimientos durante la dictadura y después de ella, y para nosotros de manera particular, la solidaridad en cambio se desplegaba, lejos de lo anterior, como una relación diferencial entre grupos e individuos sin relación con el aparato de Estado, lo cual no quiere decir que ese aparato no esté todo el tiempo tratando de introducirse de una manera dominante y mediante violencias, pero lo que nos interesaba señalar en esta otra relación diferencial entre grupos e individuos que llamamos solidaridad era que a la vez que era solidario implicaba también una preocupante vulnerabilidad a estas intervenciones estatales, como cualquier actividad pública, que siempre es una actividad vulnerable, que se vulnerabiliza a sí misma y que a la vez es el resultado o el efecto de una lucha constante de apropiación de su palabra, de apropiación de sus acciones y de manera decisiva en lo que respecta al género, como justamente el escenario donde ciertas instituciones, ciertos aparatos, ciertos procedimientos imponen, luego discutiremos esto, espero al final, la violencia de género. Eso para nosotros fue muy importante. Voy a adelantar un poquito lo que diré después. La violencia de género inventa el género en lo social, pero no inventa individuos. O sea, para nosotros la cuestión no era una cuestión identitaria, no es que se produjeran formas de ser sujetos o subjetividades, sino que esta violencia producía modos de exclusión. Y unos de estos ejemplares modos de exclusión es lo que a veces definimos, creo que mal, ¿no?, como estereotipos de género, reduciéndolo a una cuestión identitaria, lo que es en realidad un ejercicio de modos de exclusión vertical y que tenemos que atacar todos de la misma manera. Es decir, para nosotros el problema no es los hombres por una parte, las mujeres por otro y pensar en estas identidades, sino por el contrario, cómo se reproduce día con día una violencia de género que inventa el género y lo inventa como vulnerabilidad y a la vez como violencia. Ok, luego platicamos de esto. Sigo, ¿no? Esta vulnerabilidad de la vida pública en general y del género como actividad que se da en lo social era vulnerable tanto en su carne, en su sangre, como en su lengua y en su esperanza. Trazando estas formas de agresión dirigidas contra la solidaridad, no intentábamos dar armas prescriptivas o de intervención disuasoria a los poderes. Por el contrario, lo que tratábamos de hacer era no olvidar los efectos de la insurgencia que se aloja en la solidaridad
y mostrar que esa solidaridad nunca está consolidada de una vez y para siempre y que debe ser defendida a cada segundo. Con ello en mente recorrimos las experiencias de solidaridad que minan la servidumbre y que, como toda experiencia, se reactivan a través de la memoria, de los testimonios y de la activación de un lenguaje transmisible que reclama no solo un lugar en la historia, sino que reclama también constituirse en el narrador de la tradición de los oprimidos, como hubiera escrito Benjamin. O sea, el término tradición de los oprimidos es Benjamin, y para nosotros Benjamin y la teoría crítica es una teoría que nos ha permitido avanzar en el terreno del conocimiento. La dominación y la servidumbre, que aparecen naturalizadas, se visibilizaban mediante el relato de los oprimidos y de las oprimidas como un aparato a desmantelar y no como un destino ineludible subjetivo. ¿Sí? Es un aparato, el aparato hay que poderlo señalar, indicar dónde está, cómo actúa, cuáles son sus efectos, y este aparato no es sino la violencia de género. Ok, el relato en el lugar de la esperanza, y como destino ineludible. De lo que se trataba de hacer era introducirnos en los relatos que nos cuentan mediante un intento por no olvidar y hacer profesable la esperanza, dónde está ese aparato y en qué momento fueron atacados por esa maquinaria de ejercicio del poder. Ahora bien, este relato, estos testimonios que estábamos buscando, no era un relato unitario, no era un relato homogéneo, era un relato múltiple. Es decir, era un relato hecho de muchas voces y además diferencial, que se reactivaba en tiempos distintos y a través de medios diversos. Para nosotros se trataba de analizar este relato no como una ficción, en un sentido teórico literario, sino más bien como señaló Foucault, y muy cercano a las experiencias teóricas de Benjamin, un saber de los oprimidos, un saber excluido o rebajado por las instituciones y por los poderes. Análisis entonces retórico, pues interrogaba lo que tiene lugar, no lo que es, dense cuenta de la diferencia. No nos estábamos preguntando por ninguna sustantividad o esencia, sino nos preguntábamos por aquello que tiene lugar cuando se dice de cierta manera, cuando se utiliza, cuando se toma la palabra, y no se limita únicamente a lo dicho, es decir, a un contenido dicho, sino a los efectos que este decir, es decir, lo que contesta la pregunta por el tener lugar, era lo que realmente nos interesaba. Era un análisis mediante la instrumentación de una lectura que se pregunta por ¿quién habla en la escenificación del discurso? ¿Qué dice este saber más allá del propósito inmediato, subjetivo, voluntario de quien narra? Lo que implicó para nosotros introducir otras interrogaciones críticas. Uno, ¿qué dice lo que el discurso narra? O sea, ¿qué dice realmente este discurso? No quién está en ese momento testimoniando. Lo que derivó para nosotros en la identificación de un sujeto del enunciado que no es un sujeto en el sentido de aquel que gobierna el discurso, sino alguien que hablando es un agente y es producido por este mismo discurso. Dos, por ejemplo, introdujimos la pregunta de quién dice lo que el relato dice, que para nosotros implicaba preguntarnos no por el sujeto del enunciado, sino por el sujeto de la enunciación. O tres, la siguiente pregunta, ¿en qué condiciones de lectura y de escucha se aprende con H intermedia, es decir, se percibe el sentido? Cuatro, ya que estamos enfrente de un discurso público, que se pretende que toma la palabra y publicitado en general, es decir, transmitido de manera a través de los medios y de los medios teledirigidos, es decir, en la distancia, etcétera, nuestra cuestión era cómo se hace, es decir, cómo es publicitado, cómo sale a la luz pública, cómo interviene para crear un espacio público, bajo la pretensión de que el espacio público no existe de una vez y para siempre, no habría una esencia del espacio público, sino que se lleva a cabo mediante ciertas acciones de toma del espacio, toma de la calle, toma de la palabra, como en el caso de las madres, que eran las que estábamos pensando en este momento.
¿Me mostraste que faltaban cuánto? Perdón, ¿eh? Sí. Oh, bueno, me faltan unas cuantas páginas, déjenme ver. Bueno, esto nos llevó a preguntarnos, justamente por los escenarios de aparición de la toma de la calle, de la toma del espacio público, por parte primero de este grupo de mujeres que fue el primero que escogimos, no por ninguna razón, sino porque se había escrito, no por ninguna razón esencial propia de lo que hicieron las madres, no lo estábamos destacando ni siquiera simbólicamente o emblemáticamente, pero sí se había escrito mucho y nosotros estábamos trabajando a partir de textos escritos lo que había sucedido. Entonces nos pareció importante porque contábamos con una serie de documentos sobre los cuales trabajar, podíamos escuchar entrevistas, pero sobre todo podíamos trabajar como solemos trabajar en las instituciones, es decir, trabajamos a partir de documentos y había mucho en este sentido para trabajar. En fin, lo que resultó al tomar estos objetos de análisis es que nos permitió regresar a nuestro vocabulario de debate, a nuestro vocabulario a través del cual interpretábamos estos hechos, estas lecturas, para proponer a la discusión pública, al debate en este tipo de frentes teóricos y políticos, una serie de nociones que nos parecían que teníamos que compartir tanto la academia como el activismo. En esas nociones estaba, por ejemplo, la de diferencia y variación, creo que la mencioné hace un momento. Puesto que algunas de las luchas organizadas contra las dictaduras del Cono Sur y llevadas a cabo durante los últimos 30 años del siglo pasado, que se convirtieron después en luchas por lograr la democratización y la entrada en el discurso político, también de grupos que antes no tenían derecho a la palabra, como por ejemplo las mujeres, este tipo de mujeres particulares, es decir, las madres, luego abuelas, que en carácter de víctimas tomaban la palabra para a su vez hablar por aquellos que no podían hablar porque estaban desaparecidos, lo cual es una situación bastante cercana a lo que nos está pasando ahora con el caso de Ayotzinapa. Entonces, haría posible que pudiéramos volver a plantear un vocabulario interesante, no solo un vocabulario para describir, sino para intentar pensar de una manera crítica qué es lo que está pasando ahí, qué podemos decir al respecto. Una cuestión importante para nosotros, insisto, era la idea de diferencia. Sí, la idea de que nuestro interés no era definir a las madres en su esencia, en su sustantividad, ni como madres, ¿no?, ni como mujeres, sino pensarlas a partir del hecho de la toma de la calle y cómo esa toma de la calle repercutió, vamos a decirlo así, en el espacio sociopolítico y sociohistórico con efectos muy interesantes. La manera como la izquierda en general, la izquierda organizada, el grupo peronista las hizo a un lado, siguió señalando que ese tipo de demandas no eran políticas, cuando ellas poco a poco, en todo su proceso, fueron poco a poco politizando su conducta colectiva, por supuesto, su toma de la calle, su toma de la palabra, pero también se fueron politizando, yo diría, a un nivel más personal. No me refiero subjetivo, no me refiero íntimo, personal me refiero a las relaciones entre ellas, con otras mujeres, con otros deudos, y con aquellos que sentían que los desaparecidos les pertenecían a todos. Es decir, que el duelo era un duelo histórico-social y no un duelo personal de familias. Y esta idea de la diferencia, de la mutación, de la variación, se refería a que no podemos analizar el sentido, por ejemplo, de un movimiento de la toma de la calle o de la toma de la palabra únicamente en su momento originario, en el momento de emergencia, sino que teníamos que introducir la idea de un tiempo, de un devenir, que iba modificando las relaciones de ese grupo con otros grupos, la relación de esa toma de la palabra cuando se iba llevando a cabo, y que necesitábamos toda una serie de vocablos para dar cuenta de ese devenir, es decir, de las mutaciones que ese devenir genera y que luego tienen una repercusión interesante en la teoría crítica, puesto que a la teoría crítica le interesa, por lo menos a nivel filosófico, que se insista que el sentido, por ejemplo, el sentido político, no es un sentido de origen únicamente, ¿no?, donde solo se investiga el contexto de origen, sino que el movimiento no está muerto, la toma de la calle, la toma de la palabra no acaba en el momento de pronunciarse,
sino que tiene consecuencias, efectos a largo plazo. Hay nuevas emergencias, nuevos cambios y necesitamos pensar en lo que respecta al sentido por ahí, por este devenir. Un devenir que también tocaría la cuestión que nos interesa, que era la cuestión de la violencia. Y de la violencia de género entendida como una violencia que inventa el género, insisto, como formas y modos de la exclusión, que lo que hacen es inscribir, por supuesto, con relaciones entre lo que llamamos los géneros, es decir, relaciones corporales, relaciones sexuales, relaciones afectivas, relaciones de palabra, las establecen, las instauran de una manera violenta, de ahí violencia de género, ¿no? Y de las cuales tenemos que liberarnos de una manera crítica, mediante un ejercicio público, es decir, de toma de la palabra, ¿no? De toma de ese espacio público, de la creación de un espacio público donde nuevas experiencias de las relaciones entre los individuos puedan ir sustituyendo poco a poco una violencia de género. En pocas palabras, la violencia no era hacer daño a ese otro polo de una dualidad, puesto que la violencia de género mostraba o nos permitió mostrar que no se está construyendo tanto una dualidad de dos enemigos, dos géneros enfrentados, sino también relaciones, obviamente, entre aquellos representantes de un mismo género, relación entre mujeres, relaciones entre los hombres, entre las diferentes edades, y que de lo que se trataba era de explicar. Para acabar pronto, relaciones, y que la palabra violencia se refería a relaciones violentas, jerárquicas, de subyugación, y en nuestro sentido particular de silencio, es decir, cómo silenciar a ciertos grupos, ¿no? Y cómo silenciarlos en su accionar cotidiano, en sus experiencias de la vida cotidiana, no solo en las experiencias de vida pública, al interior de instituciones fuertes, dominantes, de ejercicio del poder como la familia, como, por ejemplo, también dentro de instituciones académicas como estas, donde las jerarquías son la marca sustantiva. Ahí hay violencia, no una violencia entendida como el daño de hombres contra mujeres o de mujeres contra otras mujeres, sino que la violencia era una violencia vertical, era una violencia institucional, sistemática, estructural, constitutiva de las relaciones entre los individuos. Y aquí me quedo, perdón, gracias. Gracias. Yo había leído a Ana María, pero no la conocí, y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir una sesión. No son preguntas, son dos o tres reacciones que pueden ser quizá útiles para dialogar en un eje temático que tiene que ver con masculinidades. Por una curiosa casualidad, acabo de entregar la reseña de un libro que se llama Los Padres de la Plaza de Mayo. Se publicó en 2014. Yo trabajo paternidad y he dado clases varias veces en Flaxo de Buenos Aires y tuve la oportunidad hace varios años hasta también de trabajar con las madres de la Plaza de Mayo en su universidad que tienen ahora. En algún momento les pregunté a esas queridas mujeres que si no había padres de la Plaza de Mayo. Y lo que ellas me comentaban, me decían, mira, algunos estaban desaparecidos, otros estaban en las esquinas al pendiente de por si algo nos pasaba, asumiendo que íbamos a ser potencialmente menos agredidas nosotras como mujeres que ellos como hombres. Pero algo que me impresionó mucho para alguien que trabaja paternidad era que me decían, pero otros se desesperaron demasiado rápido y se murieron. Me decían, los hombres, algunos de esos padres no supieron qué hacer con su dolor, y una de ellas incluso me dijo una cosa dolorosísima para mí como padre, como investigador de paternidad. Me decía, prefirieron morirse. Claro que no prefirieron morirse, a final de cuentas quizá el dolor los acabó matando, ¿no? Pero lo que una también me platicaba era, lo irónico es que en algunos casos encontramos a sus hijos cuando ya no estaban para devolverse. Entonces, a mí se me hace de lo más interesante ahora, en este nuevo libro, que los hombres, todos esos vivos, o sea, hablaron con ellos, platican de lo que les significó perder a los hijos. Y no es para victimizarnos en competencia, pero para ver un horizonte mucho más amplio de lo que Ana María acaba de decir, los costos de la violencia para la colectividad, no nada más para
para un sujeto dependiendo si es hombre o es mujer. Ahora, un segundo elemento es que yo subrayo y comparto totalmente de que no es un problema de centrarse en que cómo se llama lo de los hombres contra los hombres, mujeres contra mujeres y demás. Pero sí se me hace muy relevante, según yo, visibilizar que todo el mundo puede ser sujeto de violencia. Eso que puede parecer tan evidente para muchos de nosotros, no siempre es tan sencillo de aceptar. Porque cuando uno nombra, como alguien que investiga sobre hombres, la violencia que viven los hombres, me dicen, bueno, pero eso no es prioritario. La prioridad son los feminicidios, la prioridad son las violencias que viven las mujeres. Yo le he preguntado a hombres jóvenes si han vivido violencia, y es impresionante lo que me contestan. Hombres que me dicen, no, nunca he vivido violencia. Y yo digo, pues que bueno, ¿no? Pero a ver, camarada, ¿algún día te has peleado? Uy, muchísimas veces. ¿Me puedes contar cómo se originó la pelea? Pues a veces ha sido iniciativa mía, a veces me he defendido, a veces le he ayudado a otro a poner a alguien más en su lugar, ¿no? Y cuando les digo, ¿me puedes contar como un recuento de daños de lo que pasó en esas peleas? Pues mira, un diente menos, una fractura, 2 conmociones, y escoriaciones varias, me dicen, ¿no? Y cuando les digo, oye, pero no me habías dicho que no habías vivido violencia, la respuesta impresionante para discutir es que me dicen, violencia como tal no fue, me dicen. Es simplemente ser hombre. Es decir, yo sí creo que una de las demandas cuando yo problematizo la noción de violencia de género es para visibilizar a los hombres como sujetos de género y potencialmente también víctimas de violencia. Un tercer y último elemento que se me hace muy interesante de plantear, según yo, es que Ana María habla de las demandas de justicia de las madres de la Plaza de Mayo. Totalmente en esa lógica me llamó mucho la atención que en un encuentro que hubo en la India hace 4 meses, precisamente al mismo tiempo del Colegio del Pueblo, un encuentro de personas de 90 países trabajando sobre hombres, se decidió ponerle al evento Justicia de Género, como título. Se vería muy interesante si hay demandas de justicia de género, como categoría, de quién son esas demandas y quién puede ser beneficiado por asegurar justicia de género. Si solamente las mujeres, y no estoy otra vez peleando si hombres y mujeres, sino el sujeto colectivo, los sujetos en términos globales, no únicamente con una especialización por el sexo biológico o por la orientación sexual en términos. Entonces, es más o menos como una reacción, y le agradezco mucho a Ana María el haberla escuchado con todos. 2 cosas. Rapidito, porque sé que no tenemos tiempo, ¿verdad? No. Bueno, a ver, voy rápidamente. Lo último. Con todo respeto, nos estamos peleando con todo respeto, pero nos estamos peleando, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la pregunta de a quién pertenece la justicia y la justicia para quién es una pregunta que nos lleva a una respuesta equivocada, porque la respuesta vuelve a reproducir aquello que quiere evitar, que es la violencia de género. La justicia es la posibilidad de que las experiencias de lo humano en general sean de otra manera, sean más libres, ¿sí? Sean sin actos de sojuzgamiento, sin ejercicio de la dominación. Ahí es donde está la justicia. Entonces la justicia nos pertenece a todos y le pertenece de manera muy clara al futuro también, es decir, a ese porvenir que estamos trabajando hoy. El compañero mencionó a su hijo, a esas nuevas generaciones que tienen que poder construir sus propias experiencias de lo humano de otra manera que de una manera mediante ejercicios de dominación, ¿no es cierto? Es decir, más allá de la dominación estaría la justicia. Por lo tanto, si nos volvemos a preguntar, ¿la justicia para quién? No dudo que el derecho lo haga, que la práctica jurídica lo haga, pero creo que en términos de una crítica desde las humanidades y desde el pensamiento de las ciencias sociales, la justicia debería ser entendida de esta otra manera. La justicia en las experiencias de lo humano y en relación también con otros seres vivos o con otros vivientes, con los cuales de alguna manera convivimos cotidianamente, aunque se nos olvida. Los explotamos también cotidianamente, ¿no es cierto? Bueno, eso era una cuestión. La otra cuestión, creo que lo que me ha interesado en particular es señalar cómo esa violencia de género, por ejemplo, para únicamente señalar uno de los rasgos que produce y que produce yos
diversos yos, de cierta manera, es la heterosexualidad, ¿no es cierto? Sabemos cómo estas estructuras, esta constitución del género, obviamente pasa por lo sexual. Y la heterosexualidad es para nosotros una ley, es un principio. De la manera como ese principio impregna y produce cuerpos sexualizados y cuerpos desviados a la vez, es lo que me interesa analizar como violencia de género, por ejemplo. No sé si me explico, no identidades. O sea, yo creo que la violencia no se inscribe sobre cuerpos que ya previamente tienen una identidad natural. Creo que lo interesante de señalar la violencia de género es darnos cuenta como aquello que se ha naturalizado, el sexo, por ejemplo, y el género, en realidad son procedimientos sociales. Encontrar cómo funcionan, que son aparatos que como todo aparato de poder se ejercen con cierta violencia, pero no sobre cuerpos que previamente están ahí y que son apropiados por la violencia misma, por ejemplo, la obligación de que todo cuerpo sea heterosexual, ¿sí? Esa violencia produce cuerpos heterosexuales, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo no está ahí y luego es retomado por el poder, sino que ese ejercicio, al que llamamos violencia de género, produce los cuerpos de esa manera. Y por lo tanto, cuerpos que sufren y que padecen porque el deseo o los deseos de los cuerpos pueden ir mucho más allá y normalmente van más allá de lo heterosexual. Entonces, en ese sentido, no me gusta empezar desde lo individual. Y yo puedo criticar de la misma manera algunos planteamientos que se preocupan por ese sujeto acabado, tanto masculino o varón, como mujer. O sea, yo creo que nuestro problema debería de ser, como lo ha puesto de manifiesto el devenir del pensamiento de género. El pensamiento de género empezó como un pensamiento también identitario y en algún momento nos cayó el 20, nos dimos cuenta que el asunto no era ese, sino como la violencia de género, su principal misión cotidiana es justamente reconstituirnos como sujetos de sexo, un sexo determinado, la heterosexualidad, ¿no? Dentro de ciertas marcas de la dominación, ¿no? Y ejerciendo una relación con las otras, con los otros y con nosotras mismas, de cierta manera, y ejerciéndolo a veces a través de un discurso que no aprendemos a oír, sino a través de prácticas donde al tomar la calle, al tomar la palabra, aprendemos a oírnos por primera vez. ¿Qué es lo que decimos de nosotras mismas? Y nos sorprende, porque estamos reproduciendo, y creo que en esto comparto con el compañero, estamos reproduciendo eso que llamamos violencia de género, aún diciendo, aún creyendo que no lo estamos haciendo, porque esa lengua muy de género que hablamos nos está haciendo pensarnos a nosotras mismas y a la relación con los otros y las otras de cierta manera. Entonces, necesitamos una revolución generalizada en las formas de pensar, es decir, en las formas de hablar, y las formas de hablar no solo son para pensarnos a nosotras mismas, sino para relacionarnos con los otros y las otras, que estamos en el mismo barco, ¿eh? Y el aparato violento que sexualiza, que opone, que diferencia, que subyuga, que excluye unas prácticas a otras, es pues el enemigo principal, ¿no es cierto? De ninguna manera son esas identidades. Lo cual no quiere decir que no haya criminales, por supuesto, ¿no? Y que no haya asesinos que hay que señalar, algo hay que hacer con ellos a nivel jurídico, y no solo a nivel jurídico, a nivel de ejercicio de la justicia. Esto no puede pasar una vez más, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, solo lo he decidido ahorita. Tienen 1 minuto cada uno para cerrar las intervenciones para que le demos paso a la otra mesa. Pues medio minuto, pues estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que la justicia nos pertenece a todos absolutamente, y estoy de acuerdo con las acotaciones de recrearse y pensando más en los cuerpos y en los yo construidos que las identidades totalmente. Una cosa nada más para acabar. Creo que la lucha de todos es contra esta idea de yo,
que es una idea preformada, ¿no es cierto? Y que se genera a través de ciertos aparatos de dominación y de control, por ejemplo, del discurso. Y lo que tenemos que defender, y aquí citando a Foucault, lo citaba el compañero, lo estoy citando yo, la idea del trabajo con uno mismo. El uno mismo no es el yo. El uno o la una misma habla de una relación con uno mismo y con los otros, diferente, justa, diríamos, ¿no? Sin este ejercicio de la dominación. Entonces la lucha de todos es contra ese yo, incluso a nivel psicoanalítico, ¿no es cierto? El yo es esa figura que todos queremos llegar a ser, pero es la que nos produce daño, no, ejerce también violencia contra nosotros mismos. Y ahí me quedo. Sí. Bueno, una buena noticia, se abre la ronda al público, tenemos 3 minutitos, entonces si alguien quiere preguntar, puedes levantar la mano. Sean breves, por favor. Me llamo Fernando, me apellido Alonso, soy del Colegio de Filosofía y mi pregunta va para la doctora Ana María. Es una duda que quizás sale un poco del tema que trató, pero me interesa su opinión acerca de la transexualidad como esta posible modificación de uno mismo para remarcar un género, digamos, socialmente aceptado, que sería la idea de lo femenino, ¿no? ¿A todas? Perdón. Sí, Todas, a ver si por me favor. acuerdo. Transexualidad, la punta. ¿Tienes por ahí? Lourdes y luego... Sí. Gracias. Bueno, gracias por su participación. En esta discusión que se dio entre los dos, y bueno, viendo el título de la conferencia de Ana María, que es Alteridad, Crítica y Género, se discutió desde la violencia de género, pero bueno, a mí me gustaría cuando hablas de identidad en devenir, no cerradas, ¿cómo nos explicas la figura de la alteridad, no nada más como la producción de la otredad o del otro que mencionó Juan Guillermo? ¿Te podrías identificar? Ay, perdón. Lourdes Enríquez, colaboradora del programa de género de la UNAM. Ahí. Hola, buenas, mi nombre es Rey, soy de la Universidad de Costa Rica. Mi pregunta va para Juan Guillermo. Ante la emergencia de los grupos estos radicales de derechos de los hombres que están, por lo menos en mi país, y yo creo que también en Estados Unidos, no sé si aquí se estarán emergiendo tanto. Ante la emergencia de estos grupos, ¿dónde marcar el límite entre decir que no es que lo estés diciendo vos, nada más que me gustaría ejemplificarlo, que la violencia de género de los hombres contra ellos mismos no se malinterprete como una forma que puedan usar ellos mismos, estos grupos, para relativizar la violencia de las mujeres y decir, no, los hombres también necesitamos más justicia, una justicia que ellos piden, este mito fundacional de la justicia. Eso sería. Muchas gracias. Ok, 3. Buenos días, Ixchel, soy antropóloga social. Es para la doctora Ana María. Es a partir de lo que comentaba sobre las madres de Plaza de Mayo, a mí me surge la pregunta si dentro de esta resistencia, porque señalaba que no habría que pensar en las madres no como madres y no como mujeres, sino por la toma de la calle y la toma de la palabra. Entonces, dentro de esta resistencia que explicaba, si no se contempla la resistencia como algo violento. ¿Por qué lo planteo? Porque recientemente participé junto con Oscar Montiel realizando 16 peritajes en Ciudad Juárez para establecer la relación entre feminicidio, desaparición y trata. Y trabajábamos con las familias y justamente no había padres de mujeres desaparecidas, solo muy pocos, había madres. Y estas madres sufrían violencia por parte del Estado. En las mesas de diálogo con las autoridades, solo los padres que iban eran los que tenían más respuestas y eran escuchados a diferencia de las madres. Y también ver que es muy diferente un desaparecido a una desaparecida, porque la desaparecida lleva el estigma de puta, a diferencia del desaparecido. Aquí los padres culpaban a las madres por haberles dado un mal ejemplo a sus hijas. Entonces, ver cómo esta propia resistencia también genera violencia hacia las madres. Era como, ¿cómo lo estudia usted? ¿Cómo lo ve esa parte?
Muchas gracias. ¿Quieres responder? De una primero? vez, a ver Sí. si todos. El tema de la transexualidad es, más que un tema, es un problema, ¿no es cierto? Y tendríamos que plantearlo con cierto cuidado. El cuidado tendría que ver con lo que he llamado o relaciones de exclusión o modos de la exclusión que hacen o que determinan ciertos estereotipos en cuanto a la sexualidad, el comportamiento, etcétera. Y ahí habría más bien preguntas, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, que afirmaciones categóricas. Lo que circula son sobre todo testimonios de transexuales, de su necesidad del cambio de sexo, y ahí habría que poder construir en términos teóricos una serie de interrogantes, descripciones, análisis de estos testimonios desde un punto de partida teórico anterior que haga del género el producto de ciertas violencias, para ver qué es lo que está pasando. A veces los individuos viven su relación con su cuerpo de una manera dolorosa, sin ver que aceptar, se me ocurre, un cambio físico doloroso también, puesto que media una cirugía, es decir, una operación, un trabajo sobre el cuerpo, no evita, sino que hace posible otras formas de exclusión en las cuales no han pensado y otros dolores. Entonces a mí me ocasiona más preguntas de manera muy ingenua, ¿no?, que posibles respuestas. Entonces en realidad no te podría yo contestar exactamente. Para Lourdes, para Lourdes, ciertamente la palabra alteridad lo que se refiere es a que incluso los conceptos que estamos utilizando y explicando como resistencia, violencia, género y demás, no son conceptos que tuvieran un fundamento, diríamos metafísico, una esencia igual a sí misma. Son conceptos que se están reelaborando y se están reelaborando en el trabajo. Y el trabajo es la conversación, es la discusión, es la toma del espacio público, ¿no?, es la toma de la palabra y es la toma de la calle. En ese sentido, alteridad se refiere a esas diferencias, son diferencias temporales, son diferencias específicas, cuya marca fundamental es la siguiente: es la imposibilidad de generalizar sin más a partir de esas nociones. No podemos generalizar en términos identitarios, no podemos generalizar en términos políticos, sino que, dada una situación particular que estamos analizando, vamos a tener que generar interrogantes y nociones muy marcadas, si quieres tú, por esa situación. Es decir, la marca de la alteridad, de la diferencia, ahí está. No sé si te estoy contestando, pero la idea es que alteridad no es la producción del otro, es la producción de lo diferente, de las diferencias y de una relación con uno mismo nunca clausurada, nunca cerrada en sí misma. La relación incluso con nosotros mismos, de un concepto consigo mismo, nunca es redonda, perfecta, circular, está abierta al tiempo. Y está abierta a las violencias, no a sus usos, sino a las violencias, es decir, a las formas en que el lenguaje y el discurso es apropiado o expropiado por los grupos, los otros, en espacios públicos, en espacios políticos, en espacios éticos, en espacios institucionales. Espero haberte contestado. Y ya para acabar con la compañera, ciertamente la palabra resistencia, cuando es utilizada en un recinto como este, es decir, en términos teóricos, es una palabra demasiado amplia y absoluta. Uno tendría que ponerse a trabajar diciendo resistencia de qué a qué, ¿no? De quiénes, mediante qué procedimientos y hacia qué cuerpos y hacia qué relaciones entre los cuerpos. Las relaciones entre los cuerpos no son perfectas, no son simplemente emocionales, afectivas. Ahí es donde está la violencia, ¿no es cierto?, en estas relaciones entre los cuerpos. Entonces uno ve que ante una demanda de justicia por el lado de las madres frente a la autoridad, ¿no?, el hecho de ser mujeres hace que esa demanda no sea escuchada. Y esto lo conocemos, es algo de todos los días. Yo le llamé a esto la falta de derecho a la palabra. Por eso insisto, las mujeres tienen que tomar la palabra. Y es en este ejercicio de toma de la palabra donde realizan su actividad política. Por supuesto, las autoridades, las instituciones y la propia familia, porque no solo son los maridos, en el caso de que los tengan,
sino los hijos, los hermanos, la propia madre, ¿sí? Es decir, es la misma institución familiar la primera en decirle a la mujer, cállate, no hables públicamente, no te vayas a la calle, ¿no? Guárdate en tu casa. El asunto entonces no es una cuestión de los hombres y las mujeres como enemigos principales, sino de estos aparatos que lo que ejercen inmediatamente es la obligación a que las mujeres no tomen la palabra. Es decir, lo primero que se nos arrebata es la palabra. No solo porque las palabras no nos nombran y nuestros nombres mismos nosotras no nos damos nuestros propios nombres, nos son dados, ¿sí? Y por nombre me refiero no al nombre propio únicamente, sino al nombre de mujer, ¿no? Sino que además se nos niega la posibilidad, digamos, de la protesta, la posibilidad de la denuncia, de la demanda, es decir, todo aquello que tiene que ver con el discurso y con la toma de la palabra, nos está siendo primero administrado por ciertos aparatos, la escuela, la propia familia, por supuesto todo el aparato policial, todo el aparato jurídico que no nos escucha, aun cuando las mujeres hablen, las madres, ¿no? En Ciudad Juárez pueden hablar y es como si no hablaran, como si no tuvieran derecho al sentido. Lo primero que hay que hacer, y esto se hace con mucho dolor y a través de muchos ejercicios de resistencia donde uno se somete al daño de los otros, ¿no es cierto? Pese a todo se toma la palabra, y no sé si estoy dando cuenta de lo que dices, pero es evidente, lo primero que nos han retirado, y esta es una de las primeras violencias de género que se repite en todos lados, desde el nacimiento, desde antes de que nazcamos, cuando ya se sabe que el producto que van a nacer es una mujer, se nos retira el derecho a la palabra, ¿no? Tres comentarios breves. Le contesto a Ariel primero. Yo tengo la impresión, y lo he dicho en muchísimos espacios, que hay un miedo a la palabra derechos de los hombres, ¿no? Y que tiende a asociarse, si alguien habla de derechos de los hombres, con que es un grupo conservador radical en contra de las mujeres. Connell publicó un libro hace 20 años que se llama Masculinities, que reeditó hace 10, y en esa segunda edición añadió un prólogo y un epílogo. En el epílogo muestra un cuadrito donde analiza ventajas y desventajas que viven los varones en un contexto patriarcal, a partir de lo que él conocía y de lo que ella conoce ahora recientemente. Me llama mucho la atención que él habla de que las demandas de los hombres por la custodia de los hijos regularmente se pierden, pero eso que mucha gente lo usa como para manipular y victimizarse, lo parafrasea de una manera muy interesante. Dice: los hombres regularmente pierden las demandas de custodia por la mayor legitimidad moral acumulada por las mujeres para el cuidado de los hijos. La relación me parece maravillosa, porque si uno quisiera tener más posibilidades de ganar la custodia, uno tendría que construir una legitimidad moral para demandar, en términos del cuidado, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que pensar en los derechos en términos Foucaultianos. Uno no únicamente es titular de derechos, sino que tiene responsabilidades para tener autoridad para demandar un derecho. Entonces yo no le tengo miedo a la palabra derechos de los hombres, pero tengo la impresión que cuando no se conceptualiza con cierta fineza, hay el riesgo de manipularlos tremendamente. Ahora, el segundo elemento de lo que comenta Lourdes sobre la autoridad que yo mencioné, a mí me parece que valía la pena pensar en este ejemplo, a lo mejor para meterles más ruido y provocar alguna reflexión en sus noches de insomnio, ¿no? Muchos de nosotros, muchas de nosotras acompañamos, pertenecemos a grupos que se llaman LGBTTI, ¿cierto? Pero difícilmente le ponemos una H. Y hay un colega, desgraciadamente falleció hace poco, que decía que era un movimiento LGBTTIH. Cuando le decía, ¿por qué H? Decía, porque somos tan tolerantes que hasta aceptamos a los heterosexuales. Y a lo que él se refería era, si no le ponemos H, todas esas letras somos diferentes con respecto a la H. Y estamos dejando de nombrar que el H es diferente a nosotros. Entonces yo tengo la impresión que la alteridad, a propósito de esos lenguajes que hay que seguir reinventando, hay que nombrar desde dónde estamos colocados, porque a lo mejor precisamente el problema de muchos sujetos, varones heterosexuales, es que no necesitan andar aclarando que están citados, que están nombrados, que están referidos.
hay que mover el tapete a esos sujetos para precisamente tengan la experiencia de la otra edad. Y el último comentario tiene que ver con un último comentario que hacía Ana María hace un momento, sobre la diferencia entre el yo y el uno mismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. En el texto yo abogo por el derecho a la soledad como un recurso para visitarse a sí mismo. Es decir, el mayor de mis hijos al que le dediqué la reflexión, él luego dice, no me molesten, voy a estar conmigo mismo. Le digo, chido carnal, gracias. Muchas gracias, les damos un aplauso a los expositores.